Ahora sí. Bien. Ya habíamos visto la anterior semana lo referente a lo que era la sumatoria. ¿Se acuerdan ustedes? Con la sumatoria nosotros sumábamos varios términos consecutivos, haciendo que el valor de la i cambie, ¿no? De acuerdo al siguiente. Si digamos, yo empezaba desde que i vale 1 hasta que vale cualquier valor 6, digamos. Ahí empezaba valiendo 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 6. ¿Sí se acuerdan? Ahora, con la misma idea, tenemos este símbolo, que se lee como productorio. ¿Qué es lo que va a hacer el productorio? El productorio lo que va a hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar los términos, haciendo que la i varíe, desde que i vale, en este caso 1, hasta que vale 4. Fíjense, la expresión corresponde a un 2 y más 1. Entonces, idéntico que lo que habíamos hecho con la sumatoria, solo que ahora vamos a multiplicar. Va a ser esta i la que se va a modificar. Entonces, tengo acá un productorio desde que i vale 1 hasta que vale 4, de 2 y más 1. ¿Qué va a ser? Va a ser 2 por 1 más 1 por 2 por 2 más 1 por 2 por 3 más 1 y por 2 por 4 más 1. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo expresiones combinadas? Acá tenemos productorio, desde que j vale 1 hasta que vale 4, de la sumatoria, desde que i vale 1 hasta que vale n, de 3i dividido entre j. Fíjense que acá está la i, y la i es el parámetro de la sumatoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender que todo lo que no corresponda ahí es constante. Entonces, ¿quién sale de la sumatoria? Va a salir 3 dividido entre j. 3 entre j por la sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale n de i. Oh, pero esto conocemos nosotros. ¿Se acuerdan que la otra vez hemos hablado de esto? La sumatoria de los n primeros números naturales, sí. ¿Cómo estaba dada? Por n más 1 sobre 2. Ahí está. Todo esto es la sumatoria. Entonces yo tendría productor desde que j vale 1 hasta que vale 4 de 3 sobre j por n más 1 sobre 2. Ahora, en esta expresión que ha quedado, va a ser esta j la que vamos a modificar. N va a quedar ahí como si fuera una constante. Entonces voy a tener que 3n por n más 1 sobre 2 por 1. Todo esto multiplicado por 3n, n más 1 sobre 2 por 2 por 3n, n más 1 sobre 2 por 3 por 3n, n más 1 sobre 2 por 4. ¿Se dan cuenta? Ahora ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar. Y me va a quedar 3n, n más 1 sobre 2. Todo esto va a estar a la cuarta. Y me va a ir sobrando 1 por 2 por 3 por 4. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ahora, entendiendo el concepto de lo que es el productorio, vamos a entender una operación que es súper importante cuando hablamos de números naturales.
y es la que se refiere al factorial de 1. ¿Qué es lo que hace el factorial? El factorial en realidad va a estar dado así, n factorial, y no es nada más que el producto de los n primeros números naturales, pero vamos a ir bajando así. Pongo n por n más 1, menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, 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 hasta que llegue el 1. O dicho al revés, es el producto desde que i vale 1 hasta que vale n de i. O sea, ¿cómo anotaríamos? Ay, perdón. Productorio. La mecánica en esta opción, esto desaparece. Sí. Bolígrafo se me perdió. Desapareció mi bolígrafo. Qué extraño. No importa. Estamos hablando del productor. Fíjense que se están multiplicando los términos. Empiezo en 1 hasta llegar a n. O empiezo en n y voy bajando hasta llegar a 1. Si yo hablo de un 4 factorial, vean, es el producto 4 por 3, por 2, por 1. Si ustedes miran por acá, ¿quién es 3 por 2 por 1? Ah, es 3 factorial. Y entonces me va a quedar 4 por 3 factorial. Y ese 3 factorial también podríamos anotarlo como 3 por 2 por 1. Y 2 por 1 sería 2 factorial. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en general, nos va a quedar esta expresión. Que el factorial de n es igual a n por n menos 1 en factorial. Por definición, estamos en el conjunto de los números naturales. Los números naturales empezaban en 1. Pero ¿qué va a suceder? Que por definición yo voy a aceptar que el factorial de 0 es 1. Ah, qué interesante. ¿Qué significa? Que los factoriales puedes sacar desde el 0. ¿Cierto? Tenemos desde 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? ¿Preguntas? Ok. Sigamos adelante. La combinatoria es una operación que nos va a ayudar muchísimo cuando trabajemos con números naturales. ¿Cómo se denota? ¿Ven este paréntesis? Realmente no entiendo dónde está mi bolígrafo. ¿Desapareció? Ah, aquí está. Ya apareció. Ahí. ¿Ven un paréntesis? Y se ve combinatoria de n en k. No es una división, no es una fracción. O sea, cuidado ahí le estén poniendo una línea de fracción. No. Son dos números acomodados en columna. ¿Qué voy a tener? La combinatoria de n en k está definida como el factorial de n sobre k factorial y n menos k factorial. Qué interesante. Para que esto funcione, tiene que pasar que el número de arriba debe ser mayor o igual a k.
Veamos nuestro ejemplo. Combinatoria de 7 en 3. ¿Qué dice? Factorial de 7, factorial de 3 aquí abajo, y la resta de ambos. 7 menos 3 sería un 4 factorial. ¿Se entiende? Ahora, obviamente vamos a hacer las operaciones y estará saliendo. En la combinatoria de 7 en 3, aquí también va a ser igual a la combinatoria de 7 en 4. Fíjate, si tú haces combinatoria de 7 en 4, sería 7 factorial sobre 4 factorial, y la resta de ambos, 7 menos 3, 4, me va a dar 3 factorial. Miren algo. Qué chueca. Esta y esta combinatoria son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la suma de los números de abajo es igual al número de arriba. Si yo veo 3 más 4, me da 7. ¿Se dan cuenta? Hay algunas propiedades importantes de la combinatoria. La primera, combinatoria de n en k siempre va a ser igual a la combinatoria de n en n menos k. ¿Por qué? Suma los de abajo y te va a generar el número de arriba. ¿Se dan cuenta? Miren. K más n menos k. Se van las k y me quedó la n. Ok. Y no importa qué número sea, siempre que los de abajo sumen igual que los de arriba, entonces te va a dar lo mismo. ¿Qué otra propiedad de las combinatorias? La combinatoria de n en 0 sería igual a la combinatoria de n en n. Y en general, eso siempre va a ser 1. ¿Por qué? Esto sería n factorial. Recuerda que ahora k vale n. Aquí sería n factorial. ¿Se ve? Aquí arriba estoy arreglando. Y la resta de ambos, n menos n, esto va a ser como un 0 factorial. Entonces acá, este con este se va y me va a quedar 1. ¿Se dan cuenta? Con la misma idea de la definición, si yo tengo combinatoria de n en 1, el resultado va a ser igual a la combinatoria de n en n menos 1. Y el resultado va a ser igual a n. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la prueba con estas propiedades. Un ratito voy a enchufar. Eso. Ya. Sigamos. Esta otra propiedad, súper importante. ¿Qué te dice? Que tú puedes sumar dos combinatorias y puedes sacar el resultado siempre y cuando los números de arriba sean iguales. No, no se ve muy bien. Si yo tengo combinatoria de 7 en 3, más combinatoria de 7 en 2, yo me fijo. Si los números de arriba son iguales. ¿Son iguales? Sí, vale 7. ¿Y los números de abajo difieren por una unidad? Sí, correcto, 3 y 2. El resultado de esto, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que dice la propiedad? Consideras al mayor de abajo. Ok. Entonces esto va a ser igual. Ay, mi pulso. Se supone que es un parámetro.
Vamos a borrar esto un poquito. Ouch. No importa. Se borró todo. Vamos acá. Decíamos, tienes combinatoria de 7 en 3 más combinatoria de 7 en 2. ¿Qué dice la propiedad? Dice, arriba le aumentas 1, va a ser 8. Y abajo tomas al mayor, va a ser 3. Y yo voy a tener eso. ¿Cómo puedo hallar este resultado? Bueno, de hecho tendría que hacer manualmente. Pero en las calculadoras existe la tecla NCR. Búsquenla a ver si están con su calculadorita a la mano. ¿Cómo voy a anotar? Siete NCR3. Y me va a dar ahí su valor. ¿Listo? A ver. Sí, que sale 35. ¿Funciona, muchachos? ¿Sí les salió? Sí, ingeniera. Sí, Maravilloso. Ok. ¿Y aquí qué podríamos hacer? Miren, combinatoria de x más 1 en 3 es igual a combinatoria de x más 1 en 7. ¿Qué tiene? Ah, dos combinatorias son iguales. Entonces, ¿qué debería pasar? Que al sumar lo de abajo, el resultado sea lo de arriba. Entonces, 3 más 7 tiene que ser igual a x más 1. Se ha formado una ecuación lineal. Bastará encontrar de ahí el valor de x y listo. Se me ocurre pensar en una ecuación donde, digamos, 5x más 3, x menos 2. A ver. Cuatro x más 5
en 13. Digamos, yo tengo eso. ¿Qué haría? En este tengo dos chances. Porque puede suceder que al sumar lo de abajo, se genere lo de arriba. Ah, pero ¿cuál de arriba? ¿Este de arriba o este de arriba? ¿Qué otra cosa tendría que pasar? Que para que estas combinatorias sean iguales, ¿cómo tendrían que ser los de arriba? ¿Idea? Muchachos. Iguales sin G. Exactamente. Entonces, antes de nada, 5x menos 3 debe ser igual a 4x más 5. ¿Qué pasaría aquí? Ay, perdón, no es menos 3. Ya. Si yo despejo, ¿cuánto sale la X? 2. 2. Ahora, ¿cómo quedaría la combinatoria? Arriba, 5 por 2, 10 más 3, 13. Abajo, ahora sí. Abajo, 2 menos 2, 0. ¿Cuánto es la combinatoria de 3 en 0? Es 1. Por el otro lado, 4 por 2, 8 y 5. Ah, sí, también es 3. Y abajo, 13. ¿Es correcto esto? Sí, ¿verdad? Dos combinatorias son iguales. Si al sumar los de abajo, se genera el número de arriba. Ok. ¿Qué otra cosa puedo decir? Otra forma de resolver. Pues justo lo que acabamos de indicar. Al sumar los de abajo, debe generar lo de arriba. O sea, si yo hago x menos 2 más 13, el resultado debería ser ¿qué? 5x más 3. Si hacemos operaciones, este 3 pasa a restar. 13 menos 3 es 10 menos 2 es 8. La x se pasa a restar. 5x menos x, 4x. Resultado, por ese otro lado, tendría lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es muy simple si aplicamos las propiedades. ¿Para qué me va a venir bien esto? Cuando hablamos de números naturales, es fundamental entender a qué nos referimos cuando hablamos del binomio de Newton. El binomio de Newton nos permite encontrar el desarrollo de un binomio elevado a alguna potencia enésima cualquiera. Fíjense la expresión. X más Y elevado a la n es igual a la sumatoria desde que y vale 0 hasta que vale n de la combinatoria de n en i, x elevado a la n menos i y y elevado a la i. ¿De qué estamos hablando?
Ok. Entonces, ¿qué era lo que decimos? Miren. Esta sumatoria, ya la conozco. Tengo que ir haciendo variar el valor de I. En este caso, empiezo en 0. Hasta que vale N. ¿Quién es N? N es la potencia del binomio. La combinatoria de N en I va a ser combinatoria de N en 0, más combinatoria de N en 1, más combinatoria de N en 2, etcétera, etcétera, etcétera. X elevado a la N menos I. Se restan estos dos. Y E, que es el segundo término, elevado a la I. Veamos un ejemplo. Voy a cerrar esto. ¿Qué pasaría aquí? Tengo X menos Y a la cuarta. ¿Se animan a hacerlo? A ver. Sumatoria desde que I vale 0 hasta que vale 4. Combinatoria de 4 en I. X a la 4 menos I. Y aquí algo importante. El segundo término, en este caso, es menos Y. Entonces, cuando ponemos en la expresión, tengo que poner ahí menos Y. A ver, trabajemos un poquito y si hay alguna duda, me dice. Voy a hacer modificar el valor de I desde 0. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, y hasta llegar a la potencia que era 4. ¿Preguntas, chicas? A ver, revisemos. Hemos dicho, vamos a hacer modificar el valor de la I. Desde que vale 0 hasta que vale 4. Empiezo en la primera expresión. Combinatoria de 4 en 0. X a la 4 menos 0. Menos Y a la 0. Más. Combinatoria de 4 en 1. X a la 4 menos 1. Menos Y a la 1. Más. Combinatoria de 4 en 2. X a la 4 menos 2. Menos Y a la 2. Más. Combinatoria de 4 en 3. X a la 4 menos 3. Menos Y a las 3. Y más combinatoria de 4 en 4, X a la 4 menos 4 y menos Y a la 4. ¿Estamos? Ahora, ¿qué va a pasar? El hecho de tener aquí menos Y elevado a distintas potencias me va a generar un signo. Aquí tengo menos Y a la 1. Todo este término va a generar un signo negativo, porque me va a dar menos Y. Mientras que aquí tengo menos Y al cuadrado. Al cuadrado es positivo. Este va a ser positivo. Resultado.
¿Qué va a pasar? Los signos de los términos del desarrollo van a quedar intercalados. ¿Ok? Positivo, negativo, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Cómo vamos a hacer para hallar la combinatoria de 4 en 0? En base a la definición, combinatoria de 4 en 0 era 1. X a la 4 menos 0, pues va a ser X a la cuarta. Menos Y a la 0 es simplemente 1. Entonces ahí va a desaparecer la Y. El siguiente término tenía signo negativo. Y vamos a tener combinatoria de 4 en 1, pues va a ser 4. X a la 4 menos 1 sería X a la 3. Menos Y a la 1 va a ser simplemente menos Y. Y entonces ahí está. Por eso es que quedó negativo. Menos 4 X cubo Y. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Combinatoria de 4 en 2. Hacemos las operaciones del caso. Me va a quedar ¿qué? Para esta expresión. Combinatoria de 4 en 2 sería 4 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? Es 4 por 3 por 2 por 1. Sobre 2 factorial. 2 por 1. La resta de ambos. 4 menos 2 es 2 también. 2 por 1. Ven a ver ahí operaciones. 2 con 2 se va. 4 entre 2, 2 por 3. Ahí notamos claramente que el resultado es 6. ¿Ven? Miren esto. Este es el desarrollo de un binomio elevado a la 4. ¿Qué podríamos decir de interesante? Un segundito. Bien. Veamos a ver qué cosa interesante podemos sacar de acá. La potencia de este binomio era 4. ¿Cuántos términos tienes? 1,
2, 3, 4, 5 términos. Qué interesante. ¿Por qué interesante? La primera propiedad me va a decir que el desarrollo del binomio va a tener n más un término. Ah, ok. La potencia es 4. Van a haber 5 términos. Otro aspecto interesante. La potencia del binomio era 4. ¿Ves? X menos y a la 4. Resultado. X a la cuarta menos X cubo Y. Veamos, ¿cuál es el grado absoluto de este término? X está a la 3, Y está a la 1, 3 más 1, 4. Aquí. X está a la 2, Y está a la 2, 2 más 2, 4. En el siguiente, 1 más 3, 4. Y luego Y a la cuarta. El grado absoluto es 4. Siguiente propiedad. Cada término va a tener grado absoluto n. ¿Ven? Ahora, otro aspecto interesante. Este término, a ver, lo marquemos. Es el primer término, este de aquí. Dice combinatoria de 4 en 0. Ajá. El siguiente es el segundo término. Y la combinatoria es 4 en 1. Y el siguiente, el tercer término, combinatoria 4 en 2. ¿Qué podemos entender? Que cuando hablemos de un término de posición késima, el término K va a estar dado por eso. Combinatoria de n en K menos 1. ¿Ven? O sea, si el término es K, aquí dice K menos 1. ¿Quieres el término 4? Aquí va a decir 3. ¿Quieres el término 6? Aquí va a decir 5. Siempre unito menos. En general, para el término K, combinatoria de n en K menos 1. ¿Se dan cuenta? La X, que es la primera parte del binomio, elevado a la resta de estos dos. N menos K menos 1. Y la Y, que es lo que corresponde al segundo elemento del binomio, elevado a la K menos 1. Elevado a lo que está aquí abajo. Entonces, esta expresión me va a permitir determinar el término de posición KS. Veamos este ejemplo. Dado el binomio, ¿cuál es mi binomio? X cuadrado más raíz de Y sobre 2X elevado a la N. Fíjate, el primer término, X cuadrado. El segundo término, raíz de Y sobre 2X. ¿Cómo podríamos entender si me piden determinar el coeficiente del término que contiene a X a la 11 por Y al cubo? ¿Qué hacemos? Lo primero sería determinar el término késimo de ese binomio. En general, el término K estaría dado ahí, ¿no? Combinatoria de n en K menos 1. Primer término. En este caso es todo esto. Es X cuadrado elevado a la resta. N menos K menos 1. N menos paréntesis. Entonces, por eso, menos por menos me da más. ¿Listo? Segundo término, con todo y raíz, todo como está aquí. Raíz de Y sobre 2X y eso va a estar elevado, dice, a la K menos 1. Esta es la expresión que corresponde a la determinación del término KS. A ver, a determinar el ejercicio, por favor. Encontraremos.
¿Cómo les fue? Ahí está el enunciado. Ay, perdón. Les había puesto del otro ejercicio. Y nadie me dice nada. Ok, estábamos en este ejercicio y decíamos determinar el coeficiente del término que contiene a x a la 11 por y al cubo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Decíamos el término KS. Ahí está. Combinatoria de n en k menos 1. X al cuadrado elevado a la resta de estos dos. La raíz elevado a la k menos 1. Ahora aquí simplemente estoy haciendo leyes de exponentes. La x estaría elevado a la 2n menos 2k más 2. Aquí la y a la k menos 1 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Por la raíz cuadrada. Este 2 elevado a la k menos 1 sobre 2, lo estoy anotando aquí adelantito. Y luego la x aquí abajo elevado a la k menos 1 sobre 2. Por leyes de exponentes se van a restar los exponentes de la x. Hagamos un poquito de operaciones con sus exponentes y ahí tengo el término KS. Ahora, me dice determinar el coeficiente del término que contiene a quién. A x a la 11 por y al cubo. ¿Qué voy a hacer? Muy sencillo, solo voy a igualar el exponente de la x. ¿Cuánto debería ser? 11. Entonces voy a decir 12n menos 5k menos 5 sobre 2 tiene que valer 11. Y el coeficiente de la y tiene que valer 3. ¿Cuál es el coeficiente de la y? K menos 1 sobre 2. Entonces, vean, de este lado voy a hallar el valor de K. Reemplazo a este otro y voy a encontrar el valor de E. Interesante. K me ha salido 7. ¿Quién es K? K determina la posición del término. Entonces, el valor de K no podría valer 1/2 menos 4/5. No, no. Necesariamente el resultado tiene que ser un número natural. Y eso es bien importante. ¿Ya? Ok, ya tengo los valores de n y de k. Si nosotros reemplazamos, voy a reemplazar en el término késimo. A ver, ampliaremos un poco. Yo reemplazo en el término késimo los valores. Se fue no sé hasta dónde. Ahí. Aquí les decía, los valores de n y de k. Recuerda que n te ha salido 13, k 7. Entonces, voy a tener ahí combinatoria de 13e, 6. Y estoy reemplazando. En lugar de k pongo 7. En lugar de n pongo 13. Y vean el resultado. A mí me pedían hallar el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es la parte numérica. Además de la combinatoria de 13 en 6, ¿quién va a aportar un número? Este 2 que está en el divisor, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? El coeficiente va a estar dado por ambas expresiones. Podemos hacer con calculadorita, sacar combinatoria de 3 en 6, me va a salir 1716. En el denominador, ¿qué tienes? 7 menos 1, 6. Entre 2, 3. 2 al cubo me da 8. Respuesta, ¿cuál es el coeficiente que estoy buscando? 1716 octavos. Que después lo simplifique y exprese más simpático, por ejemplo así, 429 medios. ¿Qué significa? El coeficiente que estoy buscando es justamente esto, 429 medios. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten.
móvil afuera de la ubicación, verifique, por favor. ¿Se entiende, Inge? ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Un hito para ustedes. A ratos ver más grande, en lugar de ayudar, molesta. Me dice en 3x más 2 elevado a la 19. ¿Será que existen dos términos consecutivos con coeficientes iguales? Caramba. A ver, ¿quieren pensar? Ahora sí. En 3x más 2 elevado a la 19. ¿Ideas? Quiero saber si en el desarrollo de 3x más 2 elevado a la 19 hay o no hay dos términos consecutivos. ¿Qué significa? Que uno esté detrás del otro. Si existen dos términos consecutivos que tengan coeficientes iguales. Me gustaría que trabajen ustedes un poquito y si hay alguna duda me digan. ¿Ideas, chicos? ¿Preguntas? ¿Qué hago? ¿Por dónde partimos? ¿Qué dice, muchacho? Creo que había simetría en los coeficientes de los términos. Ya, pero esto no Entonces, necesariamente pasaría con términos consecutivos, salvo que fuera el central, digamos. como tiene la potencia es 19, debería tener 20 términos. Ya, Entonces, solo los dos términos centrales podrían tener esa propiedad. eso sería correcto siempre y cuando tus expresiones no tuvieran números. Fíjate que aquí tienes 3 y este otro tiene 2. Entonces, la presencia de estos números va a modificar los coeficientes binomiales, que son los que vienen de la combinatoria. Tu razonamiento es correcto en cuanto a lo que se refiere a los coeficientes binomiales, a lo que viene del binomio. Pero ya te digo, la presencia de ese 3 y ese 2 va a modificar la condición. Entonces, ¿qué conviene más bien? Me conviene analizar un término en general. Recordaremos cómo estaba dado un binomio en general. Y aquí te lo estoy poniendo en función de A y de B para que te ubiques. Un binomio de la forma AX más BY elevado a la N está dado como la
sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale 0, combinatoria de n en i, primer término, todo esto, ax elevado a la resta, n menos i, por by, el segundo término, elevado a la i. Vamos a recordar esta formulita y vamos a aplicarla en nuestro binomio. Nuestro binomio era 3x más 2 a las 19. Esto va a ser igual a la sumatoria desde que i vale 0 hasta que vale 19, combinatoria de n en i, 3x, porque es la primera expresión, elevado a la 19 menos i, y el 2 elevado a la i. Ahora, yo quiero pensar en términos consecutivos. Pensemos en el término k y en el término k más 1. El término k, aquí abajo va a tener k menos 1. Y el término k más 1, que sería el consecutivo, acá abajo va a tener k. Y aplico la formulita. 3x elevado a la resta y el 2 elevado al de abajo. Para el término késimo, haciendo operaciones con sus exponentes, me queda esto. Y para el término k más 1, me queda esta otra expresión. Ahora, ¿qué es lo que debería suceder? Lo que debería suceder es que sus coeficientes sean iguales. Y ahí tengo que tener cuidado. Porque alguien dirá, este es el coeficiente. ¿Qué le dirían ustedes? No, le diríamos, no. ¿Quién falta? El 3 elevado a la 20 menos k y el 2 a la k menos 1. Todo eso, entonces. Sí. Perfecto. Todo eso va a dar el coeficiente. Y de ese otro, misma idea. El coeficiente va a ser hasta aquí. Entonces son estos los que tienen que ser iguales. ¿Se dan cuenta? Por eso es que te decía hace rato, no sé quién intervino, que funciona el razonamiento si es que no hubiera números. Ahí sí veríamos las propiedades de combinatoria, pero acá la presencia del 3 y del 2 van a modificar esa igualdad. Ok, igualemos entonces los coeficientes. Y vamos a tener esto, ¿no? Las combinatorias y el 3 en cada caso elevado a algún valor y el 2 también. Tengo algo así. Hacemos leyes exponentes. Fíjate que a este término le queda multiplicando 3 y a este otro lado el 2. Desarrollemos esta combinatoria. 19 factorial sobre el de abajo factorial, que sería k menos 1 factorial, y la resta de ambos. Si yo resto sería 19 menos k más 1 en factorial. Por este otro lado hago lo mismo, 19 factorial, k factorial y la resta de ambos, 19 menos k factorial. Ahora, ¿cómo hago para encontrar algo? Porque ahí con factoriales, ¿qué puedo hacer? En realidad es más simple de lo que parece. Tú, por ejemplo, acá tienes k menos 1 factorial y tienes k factorial. Este k factorial lo voy a reescribir como k por k menos 1 factorial. ¿Para qué creen que hemos hecho eso? Ay, caramba. Disculpe. ¿Para qué hemos hecho eso? Porque si nosotros nos fijamos, fíjate, k menos 1 en factorial con k menos 1 en factorial, se van a ir. Ah, súper. ¿Qué pasa por este otro lado? Tú tenías 19 menos k más 1 factorial. Entonces pongo 19 menos k más 1 por 19 menos k factorial. Que este, con este otro de acá, también se va a simplificar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo va a quedar?
rato porque si no quedan basuritas en la pantalla. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a quedar ahí 3 sobre 19 menos K más 1 es igual a 2 sobre K. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado una ecuación donde la única incógnita es K. ¿Preguntas? Está Bueno. claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, hagamos operaciones, despejemos, hallemos el valor de K y resulta que K vale 8. ¿Qué significa? ¿Quién era K? Veamos, en nuestro análisis eran los términos consecutivos, los términos K y K más 1. Lo que significa que los términos con coeficientes iguales y consecutivos son los términos 8 y 9. Vean que cuando nosotros hacemos las operaciones, de la parte de las combinatorias van a corresponder los coeficientes binomiales. Obviamente son diferentes. Este y este son diferentes, ¿no? Pero ya cuando multiplicamos por el 3 a la potencia que corresponde o por el 2 a la potencia igual, fíjense cómo ha quedado. Evidente, son valores iguales entre sí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Voy a hacer algo. Un ratito.